Gracias por venir. Yo sé que los sábados son los sábados, pero pues es que el tema lo amerita, ¿no es cierto? Así es. Entonces vamos a arrancar. Mi nombre es Luis Fernando Samper. Voy a estar con Oscar Correa, que está ahí atrás, con ustedes el día de hoy. Y Camilo, no sé si Camilo quiera arrancar, o Camilo hoy actúa de camarógrafo, de productor, hablando pues de industrias creativas. Muy bien, vamos a arrancar. ¡Ay! Oscar, si nos pasó el pasador. El pasador. Pues sin pasador yo no soy capaz. ¿Y el coso está aquí? No. Muy bien. Con pasador, hagámoslo con pasado. Listos. Muy bien. Entonces, arrancamos. Nuestro día. Vamos a hablar, digamos, de manera introductoria del tema de la creación de valor y los intangibles. Digamos, eso es como... Hoy vamos a mirar no tener una mirada legal, sino una mirada más empresarial. Ayer fue la mirada legal, ¿no es cierto? Hoy va a ser la mirada empresarial. Vamos a hablar después, Oscar va a tomar el tema de gestión de intangibles. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de gestión de intangibles para que ustedes lo tengan, digamos, como un ejercicio práctico de cómo, cuando nosotros hablamos de gestión de intangibles, de qué estamos hablando. Y en la tarde entramos de lleno al tema de valoración. Podemos acordar si queremos un almuerzo más corto o más largo, eso va a ser en función de ustedes. Así que si la idea es si quieren ir hasta la casa y volver, o si hacemos algo más corto para arrancar más tarde y salir más temprano. Y al final hacemos un ejercicio práctico de valoración que hemos más o menos adaptado al tema del software, un poco para que ustedes lo piensen en temas de software, y listo. Después se entrega de certificados de asistencia y nos fuimos. ¿Ok? Ese es el día. ¿Quiénes estamos hoy aquí? Yo entré al tema de los intangibles por la vida de Juan Valdés. A mí me tocó en algún momento, cuando lanzamos, trabajaba para la Federación de Cafeteros y lanzamos una nueva arquitectura de marca que involucraba a las tiendas Juan Valdés, me vi confrontado al tema de valorar las regalías asociadas con la marca Juan Valdés, y eso fue lo que me metió a mí en este mundo, digámoslo así. Y pues es un mundo que es maravilloso porque es un mundo amplísimo, un mundo, digamos, donde uno aprende todos los días además. Oscar, que está allá, que es el señor serio de corbata, es profesor de la Universidad Nacional de Manizales y ha trabajado mucho el tema de gestión de tecnología, ¿no es cierto? Entonces nos complementamos muy bien en el tema de gestión y en el tema de valoración. Ahora, ¿quiénes estamos hoy aquí de parte de ustedes? Las empresas que se inscribieron a este taller, casi la mitad tienen ventas de mayores de 600 millones de pesos, o sea, empresas ya, digamos, consolidadas de alguna manera, que tienen algún tipo de permanencia. Hay otro 40%, 43% que todavía están arrancando. De alguna manera, menos de 300 millones de pesos no es una empresa muy grande en ventas. Y hay un pequeño margen de intermedio del 10% que están pues en la cota de 450, 600. Y la gente que dijo que era su cargo, de los que se inscribieron para este taller, muchos son los dueños, ¿no? Los dueños, los gerentes, otros, hay contadores, hay gente de innovación y hay gente pues muy en el tema administrativo
y también financiero. Estos pues los que se inscribieron realmente pues no filtramos eso por los que llegaron, pero digamos si se mantiene la ley de los grandes números, pues aquí tendríamos más o menos esa misma proporción en la audiencia. Ahora, ¿quiénes estamos? Ahora, ¿para qué estamos aquí? Aquí estamos porque aquí comienza una nueva historia de amor con los intangibles. Los intangibles va a ser fundamental para ustedes hacia adelante, y nuestro objetivo en el día de hoy es que ustedes piensen en términos de intangibles cuando vayan de regreso a su empresa el lunes, pensando qué es lo que están haciendo bien, qué es lo que están haciendo mal en términos de intangibles y cómo lo pueden corregir. Y por eso es que nuestra idea es darles elementos básicos para gestionarlos y para valorarlos. No vamos a cubrir todos los temas, es un tema muy grueso, muy grande, que tiene muchas aristas, pero pues nosotros lo que queremos es sembrarles a ustedes ese tema para que ustedes regresen pensando en términos de intangibles y gestión de valor. Ahora, por si alguno de ustedes no estuvo ayer estuvo Julián Riátiga, que es el subdirector de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, subdirector, digamos, que tiene en términos de difusión, de capacitación, subdirector técnico, que es su título. Y pues no les voy a repetir todo lo que dijo Julián, porque Julián estuvo toda la tarde, pero básicamente, ¿qué dijo Julián? Habló de algunas consideraciones legales y nos dijo que la propiedad intelectual era un mundo grande, y ese mundo grande tiene la propiedad industrial y los derechos de autor, y él habló de variedades vegetales como una tercera gran rama. Yo aquí, para propósitos de espacio, lo junté, puse las variedades vegetales bajo las nuevas creaciones, pero pues en los signos distintivos no tiene marcas, en general marcas, enseñas, lemas comerciales, etcétera, etcétera. Y en nuevas creaciones aquí puse las variedades vegetales, que son los obtentores de variedades vegetales, pero de alguna manera es una creación nueva también, y por eso la agregué ahí. Y ahí están las patentes, los diseños industriales, los secretos empresariales, qué sé yo, ¿no es cierto? Y en los derechos de autor pues están pues buena parte de ustedes, ¿no? Está el software y muchas otras cosas que pueden considerarse obras con autores, y eso, digamos, ese fue un recorrido que hizo Julián ayer, y nos mandó varios mensajes, algunos de ellos son estos, ¿no es cierto? El tema de la cesión de los derechos patrimoniales del creador, del autor, el tema de las obras por encargo, las figuras contractuales que determinan la propiedad y control. Nos habló del contenido básico aplicable a una cesión o a una licencia, el territorio. A mí me parece, yo siempre digo que los intangibles tienen una cosa bellísima, es que uno los puede partir. Uno puede partir los derechos. Cuando yo soy dueño de un asiento, de una silla, digamos, cuando parto la silla ya deja de ser silla, ¿no es cierto? Cojo el espaldar y cojo las patas, etcétera, etcétera, y si la parto, pues vendo la pata, vendo el espaldar, pero ya no estoy vendiendo silla, ya estoy vendiendo patas o estoy vendiendo espaldar. En el caso de los intangibles, yo sigo vendiendo el intangible, pero lo parto por territorio, por derechos, por territorio, por aplicación, por idioma. Entonces se le abre a uno un mundo de segmentación y a partir del mismo producto. Y eso es una belleza. Es una belleza poder uno segmentar su propio producto sin perder, digamos, el hecho de ser el mismo producto. Y también nos dijo que el registro de obras permite una mejor defensa y que el registro de obras es, digamos, de alguna manera clave frente a cualquier pleito que se pueda presentar en el país o en el exterior incluso.
¿no es cierto? Demostrar, digamos, esa propiedad del producto por la vía del registro es súper clave. Muy bien, hasta aquí la recapitulación. Ahora vamos a hablar de creación de valor. Y vamos a arrancar con cine, porque pues sábado 8 de la mañana, pues cómo no arranca uno con cine. Entonces les voy a proyectar un par de videos. Muy bien. Yo les dije que tuve una historia profesional de mi vida en café y estuve vinculado a estas piezas de publicidad que salieron hace 20 años por ahí. Y le decían a uno de los publicistas que para uno captar la atención de la gente es clave, porque si no, uno no puede entregar su mensaje. Entonces el primer reto, digamos, cuando uno quiere hacer comunicación y publicidad es capturar la atención. Puede que tenga un mensaje maravilloso, pero si no puede capturar la atención, se perdió el esfuerzo. Pues digamos, el mensaje se pierde. Entonces, y el humor es un instrumento muy eficaz para capturar la atención, ¿no es cierto? Porque entonces la forma como uno logra la concentración, y a partir de esa concentración el mensaje se puede entregar o no. Y la razón por la cual les puse este video, porque es de alguna manera el humor pues nos genera una cosa muy importante, que es la sonrisa. Nos sonreímos, y sonreír es muy importante, porque la sonrisa es no solamente una línea curva que lo endereza todo, sino también es algo que podemos analizar. La curva de la sonrisa la podemos diagramar o la podemos esquematizar de la siguiente forma. Le ponemos unos ejes, ponemos valor aquí arriba y nos ponemos a pensar en los estadios de producción donde más se genera valor hoy en día. Y donde más se genera valor hoy en día es en desarrollo y en venta. Y producción, mucha gente dice, no, eso sí lo mando a hacer en China, lo mando a hacer en Vietnam, lo mando a hacer en India, ¿no es cierto? La producción, digamos, de alguna manera en la economía del conocimiento, pues no es fundamental. Yo tengo que amarrar la producción con derechos de propiedad intelectual para garantizar que los diseños sean míos, que digamos, así está funcionando hoy el mundo. Y no lo digo yo, sino que lo decimos varios y lo vamos a ver más adelante, pero el mundo de la propiedad intelectual, el mundo de los intangibles, está al lado izquierdo y al lado derecho de la curva. Y ese es el mundo que nos tocó vivir. Si hubiéramos vivido en el mundo de 1850, la revolución industrial, el mundo era este.
¿no es cierto? Se generaban las nuevas líneas de producción, etcétera, etcétera. Digamos, la Inglaterra de los 1850 era la Inglaterra, digamos, de la línea eficiente de los ferrocarriles. Hoy en día vivimos en un mundo muy diferente. Muy bien. Y ese mundo se refleja en el valor de las compañías. Este es el S&P Standard & Poor's 500, de las 500 compañías más grandes de ese índice, y aquí nos muestra que algo pasó en el valor de las compañías en los años 80. A partir de los 80 esto se disparó. Y este es de alguna manera lo que muestra ese índice de valor. Y si uno compara lo que valen las compañías versus lo que muestran en libros, nos encontramos más o menos con esto. Y este gris oscuro es el valor de los intangibles. O sea, es lo que yo no puedo explicar que vale la compañía por encima de su valor en libros. O sea que en algún momento el mercado empezó a decir: lo que vale aquí en una compañía realmente son sus intangibles. El edificio donde opera, el carro del dueño, los escritorios y los computadores, esos no son generadores de valor per se. Los que generan valor, cuando yo compro una compañía, lo que estoy comprando es como una operación de generación de valor. Y lo que genera valor en esa compañía son los intangibles. Y eso es lo que yo le asigno mayor valor, y por eso es que las compañías para mí valen tanto. Entonces, como la diferencia entre lo que llaman el market cap, el market capitalization y el valor en libros. ¿Correcto? Bueno, pues si eso es así, si el mercado lo está diciendo así, esto no es un fenómeno solamente de Estados Unidos, de S&P 500 y lo que sea. Miren la curva de la sonrisa del mundo, y por eso digo yo que es el mundo que nos tocó vivir. Del 2017, como la calculó la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, versus lo que fue hace 40 años, en 1970. Y aquí no solamente están los gringos y los europeos, aquí están los indios, los chinos, los latinoamericanos, todo el mundo. Entonces, es el mundo que nos tocó vivir. Es el mundo donde se genera y se captura valor, y es el mundo que tenemos que adaptarnos, que tenemos que, digamos, estructurar nuestras operaciones en función de lo que de lo que enfrentamos. Entonces, esto es otra forma de verlo. Esto es el mismo cálculo. Esto es la participación del valor creado por los intangibles en 11 sectores que representan el 23% del PIB del mundo completo. O sea que cuando uno mide esto lo mide, aquí está abajo son miles de millones de dólares, o sea, son trillones de dólares lo que estamos. O sea, pues mucha plata. no sabe uno cómo, y después multiplique por 3.500 a ver cómo le da. Pero el punto es que el verde es el valor generado por los intangibles en cada sector. Y miren, y esto en promedio está dando como el 30%. O sea, es sustancial lo que estamos, digamos, aquí estamos hablando de valor. Y si yo tengo una compañía, y ustedes aquí representan esas compañías de menos de 300 millones de pesos en ventas que digamos que yo soy dueño de ellas y que eventualmente la quiero vender, o eventualmente se la quiero heredar a mis hijos, o eventualmente lo que sea, pues tengo que pensar que al final del día, si eso es lo que quiero hacer, lo que le quiero dejar a mis hijos o lo que quiero vender va a ser intangibles. Y tengo que mirar a ver cómo amarro ese tema. Cómo amarro ese tema para que eso sea una forma de capturar valor, o de que mis hijos capturen herencia, o lo que fuera. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si uno hace doble clic en el tema de la sonrisa, encuentra cosas como lo siguiente. Primero, que son dinámicas. Esta es una gráfica de Economist. Lanzamientos de nuevos productos de comida y de no comida
desde los años 80 hasta hace unos 5 años. Miren la cantidad de nuevos productos y nuevas ofertas de valor que están saliendo al mercado permanentemente. O sea, yo no me puedo quedar quieto. Permanentemente las grandes marcas y las medianas marcas están enfrentando nuevas competencias y nuevas marcas con ofertas de valor. Si no, fíjense que antes solo, aquí en Colombia solo tomábamos lo que dijera Bavaria en cerveza, ¿no es cierto? No solamente nos, digamos, lo único, Águila o Club. Y hasta ahí. Y si iba uno, de pronto iba aquel, entonces le daban póker y Club, pero ya no le daban Águila. Pero todos eran del mismo dueño, ¿no es cierto? Y la cerveza, pues lo único que variaba era la etiqueta y de pronto alguna cosita le echaban, pero era la misma cosa, porque la botella era esta idéntica. Empiezan a salir cervezas artesanales, empieza a salir andina, empieza a salir no sé qué, se importan cervezas, etcétera, etcétera. Ahora entonces ellos sacan ya el águila con limón, qué sé yo. Porque se están enfrentando este mundo, el mundo de los nuevos lanzamientos permanentes. Y antes era un monopolio, ya tienen que enfrentarse a nuevas condiciones competitivas. Y eso pasa en cerveza, eso pasa en software, eso pasa en BPO, eso pasa en todos lados, ¿no es cierto? Hoy en día, generar una nueva oferta de valor, poner una nueva oferta de valor en el mercado, no es costoso. Y muchos de ellos fracasan, pero otros se quedan. Muy bien. O la otra forma de ver lo que son dinámicas es lo que pasó en el mercado de teléfonos inteligentes. Y este es un análisis que conocí en Suiza hace un tiempo. Lo que pasaba en el 2007, ¿quiénes eran los jugadores? Nokia y BlackBerry en unidades vendidas. El 50% del mercado era de Nokia, BlackBerry tenía el negocio, digamos, de los teléfonos inteligentes, el 10%. Aquí estaba Motorola, que era el siguiente jugador, y estos señores ni existían. Este ni existía, es que no existía, del cero, ¿no es cierto? En volumen, esto es en valor, ¿no es cierto? ¿Qué pasó 8 años o 10 o 9 años después? El mercado cambió completamente. En 8 años. ¡Chao! No renovaron. Por cualquier razón, la razón que sea, mi punto es que la sonrisa es dinámica. Que uno no puede decir que ya lo logré, ya, listo, ya llegué. No, ese punto no existe. Muy bien. Eso me lleva, vuelvo al tema desde la perspectiva empresarial, a plantear lo que yo llamo la sonrirreflexión. ¿En qué consiste la sonrirreflexión? Si me pienso internamente en mi empresa, es ¿cómo es la sonrisa de mi empresa? ¿Cómo es la sonrisa de mis competidores? De mi región, de mi industria. ¿Dónde estoy parqueado yo desde la perspectiva estratégica en innovación y en diferenciación? Uno puede decir que el señor de Apple tiene una sonrisa súper simétrica. Unos berracos en innovación y unos berracos en mercadeo, ¿no es cierto? Entonces los tipos tienen un más o menos redondito de que, digamos, tiene su sonrisa simétrica y están generando valor en ambos extremos de la curva. Pero podemos tener este tipo de sonrisa, una sonrisa así medio ladeada, donde yo genero más valor en innovación. Es una sonrisa, digamos, típica de una empresa business to business, donde mi mayor valor es, digamos, el valor de innovación que yo le llevo a mis clientes. Y eso no necesariamente está mal. Eso va a depender de mi industria, de mi oferta de valor, de mi estrategia, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que yo tengo que estar consciente de que eso soy yo. Esta es la sonrisa de las economías de escala. El que adopte la sonrisa triste, por llamarlo de alguna forma, es
quien está convencido de que puede tener los costos unitarios de producción más bajos del mercado. ¿Y eso qué implica? Estandarización. Eso implica hacer, digamos, algunos sacrificios en aras de reducir los costos fijos unitarios por producto. ¿No es cierto? ¿Eso está bien o está mal? Va a depender. Va a depender de su industria, va a depender de su situación competitiva, etcétera, etcétera. Pero pasa que tiene que estar consciente de que ahí está parqueado y que esa es su estrategia. En esta presentación y en la de la tarde van a encontrar CBYes. ¿Cómo voy yo? Este es el cómo voy yo 1. Como es sábado, el domingo le pueden dedicar un tiempito a los CBYes, ¿no? Mañana temprano. El CBY 1 es conozco mi sonrisa, conozco la sonrisa de mi empresa, me he puesto a pensar en eso, sé cuál sonrisa tengo. Muy bien. Y les dejo un CBY 2. Si la conozco, necesito diseño de sonrisa. La que tengo es la que quiero. ¿O por qué no le echo una pensada cuál es la que quiero y me voy para allá? Y trabajo hacia allá. Y todo eso va a tener que ver con intangibles. Entonces, ¿tengo que llamar a Marlon Becerra o no tengo que llamar a Marlon Becerra? ¿Ok? Seguimos. Vamos a hacer una reflexión sobre finanzas, contabilidad y valor. Ya vimos el tema de las empresas y el valor en libros, etcétera, etcétera. Vamos a profundizar sobre eso. Y aquí tenemos el primer bono de hoy. Fina cortesía de Colombia Productiva. El primer bono de hoy es un curso express en contabilidad para quienes no tengan mucho que ver con el tema contable en sus organizaciones. Y cuando uno habla con los contables y con los financieros, ellos tienen su propia jerga, ¿no? Y los financieros hablan de generación de valor o destrucción de valor. Ese es como la jerga. No, usted está generando valor. No, usted está destruyendo valor. Vamos a ver qué es lo que implica, qué es lo que dicen ellos cuando están aseverando esa frase, digamos, tan contundente que uno sale pues con el rabo entre las piernas de la oficina. No, usted está destruyendo valor y uno sale pues... ¡Uy! Creación o destrucción de valor depende de dos variables: rentabilidad y el costo de los recursos invertidos. El costo de los recursos invertidos, digamos, aquí puse una sigla que es WACC, que vamos a tratar de este tema en la tarde, más profundamente, pero es, digamos, lo que me cuesta a mí los fondos. En el caso del WACC lo ponen en términos del costo promedio ponderado de la plata de las accionistas y de la deuda. Pero puede haber otros indicadores de costo de recursos invertidos en términos de costo de oportunidad de los recursos, costo de la deuda. Digamos, puede haber otra forma de mirar. Pero el punto es que la plata que yo use tiene un costo, ¿no es cierto? Y yo tengo que generar una rentabilidad por encima de ese costo. Y la rentabilidad depende de dos factores claves que son el margen y la productividad. Si partimos esa rentabilidad, productividad por margen, y lo ponemos en ecuación, la rentabilidad es la utilidad sobre la inversión, ¿no es cierto? La productividad es el ingreso sobre la inversión y el margen es la utilidad sobre el ingreso. Sencillísimo. Entonces, cuando el financiero está hablando de generación o destrucción de valor, pues yo tengo que mirar, bueno, qué productividad tengo, qué margen estoy teniendo, y puedo decir que si uno compra una empresa por su capacidad de generar valor,
pues la empresa está en función de su capacidad de innovar y su capacidad de diferenciarse. Es el valor de la empresa, que está asociado con productividad y con margen. ¿Y eso me lleva a dónde? A la curva de la sonrisa nuevamente, a la curva, a la parte izquierda o a la parte derecha de la curva de la sonrisa. Le vamos a mandar la presentación después. Pero si quieren nos devolvemos, pero que salga yo. Muy bien. ¿Cómo? Perdón. Bueno, entonces, la otra forma de mirar el tema de los estados financieros es pues mirar lo que se llama el balance o el estado de situación financiera. Ahora bajo las NIF hablamos de estados de situación financiera. Y la forma más sencilla de explicarlo es que yo quiero comprar una casa que vale 500 millones de pesos, tengo 100 millones, me toca ir a endeudarme con el banco 400. Sencillo. Mi activo es la casa, tengo de patrimonio 100 y tengo de deuda o de pasivo 400. ¿No es cierto? Ese sería mi balance de yo como persona natural. O sea que, puesto en términos, digamos, visuales, mi activo son 500, 400 de pasivo, 100 de patrimonio. Para el banco, pues que digamos el 80% de mis activos sean deuda con él, pues le impone un poquito más de riesgo. Entonces, ¿el que quisiera? Pues el que quisiera reducir ese pasivo para reducir mi exposición a mí, a que yo pierda el trabajo, a que deje poder pagar la deuda, etcétera, etcétera. Entonces, a él le gustaría más bien esta situación, ¿no es cierto? El banco, hombre, estoy muy expuesto, bajo mi exposición, ojalá usted tenga mejor un patrimonio más fuerte. Entre más fuerte el patrimonio, más le presta uno al banco, ¿no es cierto? Ahí hay menor riesgo para el banco. Volviendo al tema de si yo pudiera llevar esos intangibles a mi activo y a mi patrimonio, pues se me mejora la situación, ¿no? Frente al banco. Y fíjense cómo hoy en día el 83% del valor de las 84% del valor de las compañías del S&P 500 es intangible. 21.3 trillones de dólares. De los 25 trillones de dólares que valían en el 2018. Hombre, ¿cómo hago yo para mostrar ese valor en mis libros? Carajo, díganme, por favor. Muy bien. Entonces, pues miremoslo desde la perspectiva de lo que salen los tangibles, los activos tangibles, y lo que salen los activos intangibles. Y en los activos intangibles está todo esto. Todo. Hay una cantidad de cosas en lo siguiente. A veces, para simplificar, la gente lo llama el goodwill. Y el goodwill es donde uno echa todo. Todo lo que no entiende va para el goodwill. Volvamos a nuestro tema. Si yo logro contabilizar los activos intangibles, reduzco el riesgo y hago más atractiva mi compañía. Si logro llegar a decir ya no valgo 500, sino ya valgo 800 y mantengo mi deuda de 400, y mire cómo me mejora la situación. Hacia allá uno quisiera ir, no siempre es tan fácil. No estoy diciendo que eso es inmediato, pero uno tiene que pensarlo estratégicamente. Muy bien, entonces el CBY3 es el siguiente para ustedes. ¿Cuánto vale este negocio?
Si yo voy a comprar la tienda del Niño Jesús, que creo que esta foto la tomé en Ciénaga, Magdalena, pues ya no me acuerdo. ¿Qué estoy comprando ahí? ¿Qué estoy comprando yo cuando compro la tienda del Niño Jesús? La ubicación. ¿Cómo? ¿Qué más? Está en la esquina, Está en la esquina, está en una buena esquina. ¿Qué más? La fama que pueda tener la marca Niño Jesús, ¿no es cierto? ¿Qué más? Pues los inventarios, ¿no? También tendrá lo que tenga en mueblería y lo que tenga en cosas ahí, ¿no? Experiencia. Reconocimiento. El reconocimiento ¿se traduce en qué? Se traduce en tráfico, se traduce en clientela, se traduce en lealtad. El recurso humano que tenga. El recurso humano que pueda tener. Pero fíjense que todo lo que hemos nombrado son intangibles. O sea, este no es un tema para los señores de Nueva York del S&P 500. Este es un tema para la tienda del Niño Jesús también. Es un tema para todos. Aquí no estamos hablando de una cosa esotérica que pasa en Estados Unidos y en Europa. Aquí pasa aquí, en Ciénaga, Magdalena. Muy bien. Entonces, como les había dicho que tenían un bono, pues ya tienen un bono, ya tienen su diploma de Master of Business Administration, cortesía de Colombia Productiva. Ya tienen esos elementos contables claves los que no lo tuvieran. Ahora entramos en el tema de intangibles. Este señor fue un primer ministro de Francia durante la Primera Guerra Mundial, se llamaba Georges Clemenceau, y dijo una frase muy famosa: la guerra es demasiado importante para dejársela a los militares. Lo traigo a colación porque cuando uno habla de intangibles, normalmente la gente le dice: ¿intangibles? Eso es con el abogado, a ver, con el abogado. Le clavan a uno un bostezo y le dicen: ese tema no es conmigo, ese es un tema con el abogado. Y yo vengo a decirles que los intangibles son demasiado importantes para dejárselos a los abogados, porque eso es lo que genera valor en mi empresa. Los abogados sí tienen que ser parte del equipo, tienen que de alguna manera contribuir, pero yo soy el que tomo mis decisiones sobre mis intangibles. Yo soy el que tengo que estar consciente como empresario de qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero los intangibles, y los abogados tienen que ser instrumentales en mi decisión estratégica, pero no me tienen que decidir por mí. Yo soy el que decide. Yo como empresario soy el que tengo que decidir eso. Entonces me tengo que arremangar las manos y venir a los talleres de Colombia Productiva y a enterarme del tema y a oír a Julián Riática de Derechos de Autor y entender el tema. Yo no me puedo dar el lujo de no entender el tema. No es que tenga que tomar una maestría en propiedad intelectual, no, pero sí tengo que entender el tema. Tengo que saber en qué estoy. Como le dijo Julián ayer, para redactar contratos, para estar consciente de cuando estoy hablando de una obra colectiva o una obra por encargo, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Esta es una clasificación no tradicional de intangibles, que incluye los legalmente reconocidos y algunos que no necesariamente son tan legalmente reconocibles. Yo los clasifico en tres líneas: los apropiables, que son, digamos, hacen parte del mundo de la propiedad intelectual, propiedad industrial también, y sobre los cuales yo puedo mostrar un registro, yo puedo mostrar algo, yo puedo decir: esto es mío. Hay algunos que no necesariamente puedo mostrar que es un registro, digamos, una lista de clientes no necesariamente, digamos, puedo registrarla como tal, pero si tomo los pasos necesarios, esa lista de clientes es mía y yo puedo, digamos, decir que es propiedad mía y que y detener a un tercero
que lo quiera utilizar. Hay otros que son los defensables, sobre los cuales yo tengo un derecho adquirido. Y aquí están las licencias, cuotas de importación, concesiones, digamos, hay una cantidad. Si yo tengo, por ejemplo, una ruta de Avianca, digamos, eso es un intangible defensable, ¿no es cierto? Yo logré esa ruta sin un espectro, qué sé yo. ¿Por qué sí es defensable? Porque lo puedo, digamos, puedo decir que tengo derechos prevalentes sobre un tercero para ese activo en cuestión. Pero no puedo decir que es mío y único mío, pues porque de alguna manera está sujeto a un vínculo contractual o a un contrato. Y hay un tercero que es los no apropiables, que los tengo que manejar con algodón para que me generen valor. Y básicamente esos son el capital humano y el capital relacional. Yo no puedo decir que mis empleados me pertenecen, en cualquier momento ellos se van, pero sí puedo tener una gestión sobre mis empleados. Y aquí hay incluso el tema de gestión en sostenibilidad, el tema de la conexión con clientes, mi relación con proveedores, etcétera, etcétera, son fundamentales hoy en día en los procesos de innovación, porque si yo no entiendo lo que el cliente necesita, o si no me puedo volver socio de mi cliente, digamos, soy reemplazable. Si yo no tengo un entendimiento claro de lo que está pasando en el mercado, desde la perspectiva de proveedores no se me van a ocurrir nuevas ideas, una cantidad de cosas que tengo que gestionar para que esos intangibles no apropiables me generen valor. Ejemplos sobre este último, por ejemplo, en el tema de capital humano. ¿Cómo hacen las firmas de abogados y las firmas de consultoría? ¿Cuáles son sus intangibles más valiosos? En general tienden a ser el capital humano. Porque, pues, ¿qué otro? Digamos, obviamente tiene sus marcas, tiene McKinsey, pues es McKinsey, tiene su marca McKinsey, etcétera, etcétera. Pero al final del día son los consultores que están en el día a día los que están generándole valor a McKinsey. Y los consultores son personas. Lo mismo que una firma de abogados, digamos, los abogados son personas y si se le van, digamos, se le va de alguna manera un conocimiento y un capital intelectual importante para la competencia. Entonces, ¿cuál es la estrategia de retención que tienen ellos para el capital humano? Entonces, donde dan socio junior, socio asociado, socio no sé qué, socio, y los van llevando, digamos, a que sean parte de la empresa para retenerlos. Precisamente para retenerlos, y así funcionan, digamos, las firmas de abogados y las firmas de consultoría, porque son conscientes de que su intangible más valioso es el capital humano y tienen que desarrollar, y de hecho el mercado y la historia los ha llevado a desarrollar esa estrategia de retención con base en, digamos, no solamente en títulos, sino en acceso a ser, digamos, socios o propietarios en una porción de la firma de una forma u otra. Entonces ese es un elemento que uno tiene al final del día que considerar en muchos casos, y que a veces uno puede pensar, de hecho yo conozco algunas firmas que están en tecnología, donde los jefes de informática, los jefes de desarrollo, como los quieren llamar, de alguna manera tienen opciones sobre la compañía. Que no es eso, sino, digamos, es exactamente una situación parecida. Entonces, volviendo al tema de los abogados, esta es una foto que tomé en mayo de este año en Boston, en la Convención Mundial de Abogados de Propiedad Intelectual, y eso eran como 8.000 abogados, imagínense el susto.
Yo llamo esta foto Shark Tank, ¿no es cierto? Eso es lo más... volviendo al tema de los abogados, yo diría que son claves en la estrategia, pero no son la estrategia. 3 perspectivas de los intangibles. Hay la contabilizable, la protegible y la estratégica. Vamos a mirar cada una de ellas. La contabilizable. La definición contable es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados del cual espera obtener el futuro beneficios económicos y es identificable de carácter no monetario y sin apariencia física. Uno le pregunta a un contador ¿qué es un activo intangible? Y repite esto. Y eso está, y lo vamos a ver esta tarde en mayor detalle, eso está en la NIC 38 y digamos, y es importante tenerlo en cuenta para ciertos propósitos. Lo estratégico es su capacidad de generar valor diferenciado. Sobre ese tema va a hablar Oscar más adelante. Y lo protegible es que tenga capacidad de control. Es la capacidad de apropiar ese valor diferenciado en el largo plazo. El mundo ideal es cuando se juntan los 3. Eventualmente yo puedo llevar esos intangibles a mi activo. Porque ¿qué sentido tiene si no me genera estratégicamente valor? ¿Yo para qué lo protejo? Es como tener la mamá pero muerta, eso no sirve para nada. Es un gasto. Yo diría que esta intersección entre estrategia y contabilidad es muy importante, pero no necesariamente, pero la parte legal puede que sea ahí está en el mundo de la gestión. En el mundo de la gestión, en el sentido que puedo gestionar ese intangible utilizando herramientas contables, pero probablemente no lo pueda llevar a cabo. Es importantísimo. Y más tarde les hablamos de eso. El mundo legalmente protegible y contabilizable puede ser un mundo interesante en caso de que yo tenga, y eso pasa mucho en compañías de tecnología cuando liquidan sus créditos de patentes con patentes, ¿no es cierto? Como un arsenal de patentes para negociar patentes cruzadas, etcétera, etcétera. Eso puede funcionar incluso en el tema de telefonía móvil y celular. Todas estas perspectivas son importantes y como les decía, esa intersección de la mitad, ese punto de intersección, digamos, más interesante. Si uno mira los estados financieros, claramente que eso no, esas 3 intersecciones no necesariamente se reflejan en lo que estoy mirando en los estados financieros. ¿En qué consiste un balance, un estado financiero? Pues tengo unos tradicionalmente contabilizados, unos activos que son, digamos, monetarios y físicos. Eso es lo que yo miro en un balance, que es el mundo de lo tangible, ¿no es cierto? Lo que puedo ver, lo que puedo tocar. Y hay capital intelectual, que llamamos estructurado, relacional y humano. Aquí esto a veces aparece, a veces no aparece en un balance. Por eso es que el amarillo es un amarillo diluido. Esto no aparece en los balances. Pero el mundo de lo intangible, tengo todo esto. Y yo solo veo lo amarillito.
Entonces, cuando yo voy a juntas directivas o hablo con presidentes de las empresas, y les digo, pero es que usted sí está en un mundo muy complicado, porque lo que genera valor en su empresa son los intangibles, y lo que mira son los tangibles. Y pide los reportes y le llega, no, que cuánto cuentas por cobrar, y que la rotación de cartera, y que no sé qué, o los inventarios. Y bueno, sí, eso hay que mirarlo, no hay nada que hacer, pues eso hay que mirarlo. Pero ¿y lo otro? Lo que genera valor, ¿qué? ¿Dónde está el indicador? Aquí el de mercadeo se está tirando la marca, no se está tirando la marca. ¿Qué está pasando ahí? Si yo soy accionista de una empresa y le entrego a un gerente y a una junta directiva mi autoridad para gestionar esa empresa, yo estoy diciendo, le entrego el valor total de la empresa incluyendo sus intangibles, pero no me gestione solamente los tangibles. Gestióneme todo. Es más, párele bolas a lo que genera valor. Muy bien. Intangibles y estrategia. Aquí hay una frase famosa que es común en Alemania, que dice que si Siemens supiera lo que tiene, pues supiera lo que sabe. Yo tengo los intangibles formales, que es el mundo, digamos, legal, y los informales, que son el capital intelectual asociado con capital humano estructurado y relacional. Esta es la ecuación. No necesariamente todo lo que me genera valor es registrado o es registrable. Pero todo lo que está registrado o registrable solo genera valor si le aplico el capital intelectual requerido. O sea, una cosa es tener una marca y otra cosa es tener branding. Si yo registro una marca per se, no me genera valor. Si yo cojo la marca Samper y digo Samper Software, Saso, ¿esa marca es valiosa? Así me la haya reconocido la Superintendencia de Industria y Comercio. Pues no, porque yo no tengo tradición en software, nadie me conoce en software, no soy ingeniero, digamos, programador ni nada. Entonces, pues sí, tengo una marca, pero pues no necesariamente es valiosa. Se vuelve valiosa cuando yo le aplico el capital humano, estructural y relacional para volverla valiosa. Entonces el registro per se no es que no confiere valor. Lo que confiere valor es la mezcla, y en algunos casos incluso lo no registrado está generando valor, aunque tenga unas vulnerabilidades por no tenerlo registrado. Y así aplica no solamente para marcas, sino para cualquier otra cosa. Entonces el CBY 4, el cómo voy yo 4, es el siguiente. Ustedes están mirando o no están mirando la zona azul de este gráfico. Y si no, pues echarle una pensadita, ¿no? Mañana, día de elecciones, va uno a votar y después se pone a pensar en intangibles. Muy bien. Vamos a hablar ahora de intangibles ocultos. Y para eso también les tengo videito. Algunos de ustedes se acordarán de Todopoderoso, esta película donde salía Juan Valdez. Y el tema por el cual traigo este video a la presentación es que detrás de la historia de Juan Valdez hay un activo oculto interesante,
¿Cuál es la historia de Juan Valdés? Originalmente Juan Valdés era un señor que se inventaron en los años 60 para explicarle, sobre todo al público de Estados Unidos, que el café colombiano era diferente al otro café, ¿no es cierto? Y él realmente era un vehículo comunicacional y publicitario, era un vehículo, digamos, la simbología asociada con Juan Valdés, la mula, la montaña, el arriero, lo que sea, hablaba de la dificultad de producir un café de alta calidad, ¿cierto? Ese era... Eso, digamos, esa simbología se concentró por primera vez en una marca, que era una vaca que cogía la montaña, la mula, el señor, y digamos, cogía y comunicaba, digamos, esa dificultad a través de un único símbolo. Y ese único símbolo se llamó marca ingrediente, que es una estrategia que existe pues, en el mundo de las marcas, que cuando uno quiere tener una marca ingrediente, pues, y la más relevante para el caso de ustedes es el de Intel, que es una marca ingrediente. Yo tengo aquí un computador de nuevo, pero tiene un símbolo de Intel Inside, o sea, el ingrediente microprocesador es Intel, y a mí me da tranquilidad que tenga un microprocesador Intel, porque yo tengo la idea de que los ingenieros de Intel son unos tipos muy inteligentes, con unas patas blancas en unos laboratorios en California, siempre pensando cómo el microprocesador va a ser mejor. Entonces me da tranquilidad, que no estoy dispuesto a pagar por ese Intel Inside, que me da tranquilidad como consumidor de que eso no me va a fallar, porque tiene un microchip. No sé si será el de ADN que será mejor o no, pero pues estos me lo hacen saber. Entonces es el ingrediente Intel en el computador de Lenovo, porque yo finalmente le pago a Lenovo, compro el computador de Lenovo. Muy bien, y hay otros ejemplos, ¿no? Eddie Bauer tiene una alianza con la Ford Explorer para ingeniería de Eddie Bauer en el Ford Explorer. Es otro ejemplo de marca ingrediente. Teflon, Lycra, Ultrasweet, hay muchos ejemplos. Muy bien, pues lo mismo pasó en café. En café, esta marca, pues es una marca que estuvo en muchísimos cafés, o está todavía en muchos cafés alrededor del mundo, en diferentes continentes, y comunicaba que ese café sí era 100% colombiano, que el ingrediente era 100% café colombiano, y que la marca fuera de un tercero, de Folgers, de Maxwell House, del Milston, del que fuera, ¿no es cierto? Esa era la estrategia. En los años 90 la categoría café empezó a cambiar radicalmente, y de muy pocas marcas que había, digamos, que dominaban las estanterías de los supermercados, pasamos a muchas marcas y muchas ofertas de valor. ¿Se acuerdan de la grafiquita del Economist? Bueno, eso empezó a pasar al café también, ¿no es cierto? Y entonces, pues, digamos, ante un mercado que se comenzó a segmentar muchísimo, Colombia tenía una única marca, y en segmentación, pues, una única marca pues no funciona mucho, porque pues está asociado más con una pirámide más bien chata. Y uno se pone a analizar y dice, bueno, ¿cómo es que funciona un consumidor de café en el día? Un consumidor de café en el día le pasa lo siguiente. Pongamos que un consumidor, esto es un ejercicio que hicimos en su momento, un consumidor de más de 60 años, una persona mayor, probablemente ya está jubilado o al punto de jubilarse, se levanta en la mañana y su primera necesidad vis a vis la categoría café es cafeína. Él quiere arrancar el día. Entonces no va a estar dispuesto a pagar mucha plata. Va a tomar un café de bajo valor,
de su marca de toda la vida. Y después ya sale a media mañana y probablemente ya fuera del hogar se tome un café mejorcito, ¿no es cierto? Ya no está con la necesidad de despertarse, sino ya la experiencia del consumo de café va a ser diferente. Se encuentra con los amigos, también jubilados, en el parque, y se van a tomar un café ocasionalmente, etcétera, etcétera, y ya, digamos, el café que tome va a reflejar un poco lo que él es. Ya el tema de la marca funciona, digamos, es mucho más fuerte. Entonces ya no se va a tomar el café más barato, porque queda mal frente a los amigos. Se va a tomar un cafecito, digamos, con un punto de precio más alto. Y así sucesivamente, y eventualmente cuando pues ya es retirado y además separado, pues invita a una mujer que conoció en Tinder y no le va a decir que no, tácate, le das el café alto, ¿no es cierto? Muy bien. Si uno lo llena esto por las diferentes generaciones, encuentra que en la categoría café la gente viaja en la pirámide a lo largo del día. Muy diferente si yo soy consumidor de automóviles. Si soy consumidor de automóviles, volvamos al ejemplo de la Ford Explorer, pues compro una Ford Explorer cada 4 años. Y cuando vaya a reemplazarla, voy a reemplazarla por un carro similar, no necesariamente Ford, pero un carro, digamos, de gama similar. Digamos, entonces mi punto de precio no varía fundamentalmente cada 4 años, o mi referencia dentro de la pirámide no varía sustancialmente cada 4 años. Pero aquí el reto es mucho más complejo, es además lindísimo, es ser relevante en el mayor número posible de ocasiones de consumo para el mayor número posible de gente. ¡Wow! Bonito reto de mercadeo, ¿no? Y la situación que tenía el café colombiano en esa época era la siguiente. En los 80s, esta era una pirámide de café plana, relativamente plana, o chata, por ejemplo, muy poco segmentada, donde el café colombiano más o menos tenía el 5%, esto es en Estados Unidos, el 100% el 5% de las ventas de café en supermercados de Estados Unidos era café 100% colombiano, que eso era mucho café, 5% en el mercado americano, pues wow, ¿no es cierto? Y además se vendía el 6% adicional para mezclas, o sea que no se comercializaba el consumidor como 100% colombiano. Y después llegó Starbucks y dijo, ajá, yo soy el rey de la pirámide, yo estoy aquí arriba, y ustedes colombianos echen para abajo, porque ahora yo soy el rey. Eso nos puso en una situación de que, hombre, pero mire, ahora se nos subió del 5 al 15. Ahora la gente está demandando más café de calidad, pero digamos, pero muchos de ellos no están dispuestos a pagar el mismo punto de precio de Starbucks. Entonces, se nos creció la pirámide. ¡Wow! Pero a puntos de precio menores. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Esto lo tenemos en un libro que coescribimos hace un tiempo con Mauricio Reina y Gabriel Silva, que se llama Juan Valdés, la estrategia detrás de la marca. Pero ¿qué fue lo que se hizo al final del día? Lanzar una marca nueva a partir del activo oculto más valioso que teníamos y que era súper visible, pero que no lo habíamos visto como marca, que era el personaje de Juan Valdés. Porque antes teníamos el triángulo, pero esta marca no existía. Era un activo oculto, era un intangible oculto que estaba ahí, pero que no lo estábamos utilizando. Lo creamos la marca y la función de la marca Juan Valdés es decir, yo soy relevante en el punto de precio más alto de la categoría, con el fin de que eventualmente uno logre subir la pirámide del 100% colombiano hacia arriba, a puntos de precio más altos, y volverse relevante allá arriba. Y de hecho, pues eso ha funcionado bastante bien, porque pues el mercado
de café, o la participación en Colombia en el mercado de segmentos de especiales se ha incrementado bastante en los últimos 15 años. Muy bien, entonces, un activo oculto, súper visible, que lo puse a trabajar. Y eso termina en una arquitectura marcaria, con denominación de origen, con etcétera, etcétera. Entonces, el CBY 4 o 5 es el siguiente. ¿Cuáles son los activos ocultos que ustedes tienen en sus empresas que incluso pueden ser muy visibles, pero que de pronto no los han mirado, no los han analizado? Vale la pena la pensadita. Vale la pena la pensadita. Muy bien. Intangibles y desempeño. Una cosa es una cosa y una cosa es otra cosa. Entonces, cuando uno va donde el financiero y la empresa es rentable, se ve sana, se ve bonita, el tipo dice, no, mire cómo luzco. Pero cuando uno le pregunta al señor, bueno, ¿y cómo van los intangibles? Luce diferente. Entonces, una cosa es el desempeño empresarial y otra cosa es el desempeño financiero, la rentabilidad. Y como las empresas están aquí para el largo plazo y no para el último año ni el último trimestre, hay que echarle una mirada al tema. Tenemos que hacer esa diferenciación, entender cuáles son los drivers de generación de valor, identificar y gestionar esas ventajas competitivas. Estamos haciéndonos las preguntas que tocan. ¿Se ve bien? Estas son algunas de las preguntas que tocan. ¿Qué toca hacer? ¿Dónde se está generando valor? En gestión, en diagnóstico, en medición y en impacto. ¿Cuáles ventajas debo desarrollar? ¿Qué hago realmente bien y qué me hace falta? Tenemos el segundo. Interrupción. Estamos en propagandas en este momento. Sí. ¿Se acabó la pila? Sí. Entonces el desempeño, si ustedes digamos hacen un desempeño vis-a-vis intangible, se van a encontrar que las preguntas son diferentes a las que se hacen en financiero. Y yo no digo que las del financiero sean irrelevantes, eso hay que entenderlo, pero estas también tienen mucho de relevancia. Bueno, aquí vamos a echarle una mirada más cercana al sector. Tú me dices, Oscar, cuando quieras okay. Porque ya pasamos de la estrategia, digamos, de la mirada estratégica a una mirada más puntual en los sectores de software y BPO. ¿Qué nos dice Colombia Productiva de qué quiere hacer en software y en BPO? ¿No es cierto? Estos son su visión y metas sectoriales al 2032, que hablan de un incremento del 10% en la participación de empresas con producto propio. Esta es una frase clave.
y un crecimiento del 15% de las exportaciones frente a ventas totales. Y en BPO dice, no, nosotros queremos llegar a 16.500 millones de dólares en ventas, 580.000 empleos y unas exportaciones de 2.500 millones de dólares. ¿Y cómo vamos a llegar allá? Y mi pregunta complementar, ¿cómo vamos a llegar allá sin gestionar intangibles? Decía el señor Goethe que uno debe ser alguien antes de hacer algo. Y eso nos lleva al tema de estrategia. Y aquí es donde sale don Óscar Correa Marín y les habla de estrategia. Entonces aquí también cambiamos el micrófono. Avanzar unos pocos minutos antes de hacer un break, ¿ok? Yes. Ahí. Creo que la voz. Sí, yo creo que sí. Ok. Bueno, yo llegué al mundo de los activos intangibles tratando de solucionar un problema que seguramente ustedes viven permanentemente. Y es que en mi ejercicio como directivo empresarial en empresas industriales de complejidad de proceso, vivíamos el gran problema de cómo retener la gente. Se nos iban, capacitábamos, se nos iban y la rotación en las empresas era bastante alta. Pero siempre tenía presente una frase de alguien que le decía, no, pero usted ¿para qué los capacitan si la gente se va? ¿Para qué los capacita? Y esta persona respondió, y si no los capacito, ¿qué tal que se queden? Entonces, realmente siempre optamos por invertir en capacitación, pero por definir estrategias que permitieran retener talento. Y eso fue lo que me metió en este mundo de la estrategia y de los intangibles. Entonces, el primer punto, y es tomando un estudio muy juicioso que hizo Colombia Productiva, pues ustedes ven el estado del sector de software, un 65% de las empresas ofrecen productos a la medida. Solo un 22% tiene un producto propio que comercializa y un 13% tiene un modelo mixto, un pequeño o dos productos y el resto software a la medida. El punto es que hacer software a la medida es, cada proyecto es arrancar de cero de nuevo. Y siempre existe ese compromiso de saber invertir los recursos cuando se está haciendo un proyecto de software a la medida. Porque cuando uno empieza no sabe cómo va a terminar. Y termina uno haciendo más de lo que el cliente pide por el mismo precio. Siempre ese riesgo existe. Realmente lo que se busca es que las compañías de software tengan portafolios de producto. No seamos generalistas locales, sino especialistas globales y podamos avanzar capitalizando el conocimiento, pero dándole valor a través de formas concretas de producto de software. No salir a buscar proyectos, a ver el cliente qué quiere, qué pide y a ver yo qué le puedo ofrecer. Entonces, hay que desarrollar los productos para poderlos fortalecer en su comercialización. Realmente en el mismo análisis que hizo el programa de transformación productiva, aquí se ve la prioridad en la que se viene trabajando en software, se viene trabajando en CRMs, en posicionamientos en la web, e-commerce, páginas web, sistemas de manejo de recursos, aplicaciones. Es decir, aquí la gran fuerza está en estos 4 o 5 elementos que son genéricos, se nos han vuelto genéricos. Y si vamos al sector de BPO o de BPO, pues evidentemente
nosotros estamos viviendo en general en Colombia esa primera generación de los call centers y hemos migrado muy poco hacia niveles un poco más especializados, en donde ya no es solamente gestionar los PQRs de los clientes, sino es hacer una gestión integral del cliente, manejar la inteligencia comercial, hacer desarrollos innovadores y diferentes, con esa riqueza de información que tienen las compañías, porque tienen toda la base de clientes, tienen toda la información. Recientemente estuvimos visitando una compañía haciéndole un trabajo. Es una empresa de BPO que inició como un call center y esta compañía, conociendo las bases de datos de unos clientes de electrodomésticos, terminó soportando el manejo logístico de la última milla de ese cliente, porque él tenía toda la información, las residencias, el sitio, dónde estaban. Entonces, esa compañía de BPO hizo una alianza con una empresa logística y está manejando ya la logística a la última milla. El gran fabricante entrega los productos electrodomésticos en bodegas en diferentes ciudades y ahí esa alianza con la empresa logística toma esos productos y los lleva directamente a la casa del cliente. Y eso surgió de una empresa de BPO, de un call center. Entonces, en la medida en que estos sectores estén trabajando en alguno de estos niveles, pues las demandas son diferentes. Los call centers, pues evidentemente tienen más bajo valor agregado, pero tienen una mayor demanda de empleo, tienen una mayor dependencia del costo, es la guerra del centavo, y tienen un escenario de mercados más maduros. Pero si yo voy especializando mi negocio y llego hasta estos niveles de manejar inteligencia comercial, de manejar procesos integrales, de manejar procesos de conocimiento más complejos, pues evidentemente va a tener un mayor valor agregado, voy a retener más fácilmente a la gente y voy a tener una demanda por un personal más calificado. Todo depende en qué sector estoy. Y para los sectores de BPO también se quiere que migren hacia de aquellas unidades de negocio que asumen algunos procesos del cliente a realmente tomar una especialidad y manejar procesos más integrales. El reto es grande, y este manejo de los activos intangibles pues nos va a dar guías para seguir avanzando. Entonces, el punto es este: ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a volvernos empresas de más conocimiento? ¿Cómo vamos a pasar de vender horas de trabajo, que es lo que yo cotizo cuando estoy haciendo software a la medida, a pensar en yo realmente qué valor agregado le estoy entregando a mi cliente? El sector de software en Colombia tiene dos grandes retos, dice el programa de transformación productiva. Hay que mejorar los sistemas, los ecosistemas, y hay que mejorar la capacidad empresarial de las compañías. Por eso es que vamos a hablar aquí, y como le decía Luis Fernando ahora, es una visión corporativa que les da a ustedes luces de cómo seguir avanzando en el mejoramiento de su capacidad empresarial. Estoy haciendo identificación y definición de activos intangibles, no puedo estar buscando en todos lados. Tengo que tener primero claridad en cuál es mi foco estratégico. Y esa generación de valor implica que tenemos que avanzar en los procesos de planeación estratégica. Y aquí hay dos conceptos importantes: el concepto de planeación y el concepto de estrategia. Prometo no preguntar mucho, pero ¿qué es planear? ¿Qué es planeación? Lo que se venga, no pensemos en todas técnicas, cosas prácticas. El conjunto de actividades que podemos ¿Es como qué? conjunto de actividades que nosotros podemos Conjunto de actividades que estamos pensando hacer. Planear es organizar las ideas. Organizar las ideas. Ok. Una idea es estructuralizarla de cierta forma para que se ejecute
¿Y qué es estrategia? ¿Qué crees que es estrategia? Los mecanismos que uno utiliza para alcanzar un objetivo. Un mecanismo para lograr un objetivo, mecanismo. ¿Qué piensas? ¿Qué es estrategia? En realidad uno empieza a elucubrar, a pensar en la teoría, pero no, realmente, tomémoslo muy sencillamente. Planear es decidir por anticipado. Por eso somos, en general, nosotros tan malos para planear. Porque pensamos muy bien lo que tenemos que hacer, pero no decidimos. No decidimos. Y la gran diferencia es que planear es decidir por anticipado. Y la estrategia hay que asumirla como una decisión irreversible. Como el matrimonio. Yo tomo la decisión de casarme para toda la vida. Si mañana me tengo que separar, es otra cosa. Pero cuando yo tomo una decisión con el criterio irreversible, evidentemente hay una mayor probabilidad de que lo logre. Entonces ahí es donde nosotros tenemos esa gran debilidad en estos procesos de planeación estratégica. Las compañías están inundadas de cuadros de misión, de visión, ¿sí?, de propósito fundamental, pero eso es paisaje, eso no se cumple porque no se actúa, no se trabaja. Por eso aquí tenemos que entender que son procesos de decisión. Y ante todo, ser conscientes que nadie es bueno en todo. Hay que hacer renuncias. Hay que entender en qué somos buenos. Nosotros no podemos estar como desarrolladores de software tratando de hacerlo todo, porque creemos que somos capaces de hacerlo todo. Pero tenemos que especializarnos, tenemos que concentrar los esfuerzos. Ustedes tienen que ser conscientes que el recurso más escaso que hay en una compañía es el tiempo. Es lo único que no se... Es que, ¿por qué la gente se tiene que ir a trabajar un fin de semana a la casa? ¿Por qué le vamos a exigir a un empleado que nos responda a las 10 de la noche? Eso lo estamos viviendo. Los millennials ya no son así. Ellos apagan el WhatsApp de la compañía a las 7 de la tarde. Listo. Y yo como gerente tengo que ser consciente de eso. Entonces tengo que concentrar los esfuerzos para que haya eficacia. Para que haya eficacia. Y eso es que es un contrasentido que nosotros que estamos en las industrias de las nuevas generaciones todavía estemos manejándolas con criterios de la vieja generación. Tenemos que ser más consistentes. ¿Qué es estrategia competitiva? La estrategia competitiva es como desarrollar un atleta de alto rendimiento, y eso es lo que tenemos que buscar en nuestras compañías. Atletas de alto rendimiento. Pensar en que tenemos que tener una condición competitiva de talla mundial, y eso implica como fortalecer un atleta, la mente, la preparación técnica, el corazón, el cuerpo, la estrategia de juego y la dinámica competitiva. Un atleta de alto rendimiento debe reunir todo esto. Por eso, si a nuestro querido James no lo ponen a competir, no nos va a servir en la selección Colombia. Necesitamos que tenga estrategia competitiva. Nosotros necesitamos probarnos con los grandes, con los fuertes. Hay que saber competir. Eso lo mismo le pasa a una compañía. Una compañía tiene corazón. El corazón de la compañía es su ideología fundamental. Una misión, unos valores, un propósito fundamental, pero que no sean paisaje. Lo pongo así. Muchos de nosotros necesitamos recursos financieros. Pero para conseguir plata hay cosas que uno no haría. Hay cosas que no haríamos para conseguir plata, a pesar de que sabemos que dan mucha plata. ¿Por qué? Por los valores, por nuestra ideología, por nuestra forma de ver el mundo.
Así tienen que ser las compañías. Deben tener ese tipo de escrúpulos, ese tipo de valores, ese tipo de visión. La mente, el capital humano, la cultura organizacional, cómo hago la gestión del conocimiento. El cuerpo, cómo es mi modelo organizacional, cuál es la estructura que tengo. Las políticas, los procesos, los procedimientos. La preparación técnica es cuál es mi base tecnológica, yo qué vigilancia tecnológica estoy haciendo. La estrategia de juego es cómo entiendo el sector competitivo, qué modelo de negocio tengo yo, cuál es el portafolio de productos y servicios, qué estrategias tecnológicas y comerciales estoy aplicando. Y la competencia es ya yo cómo me muevo en arenas competitivas, cómo negocio, qué capacidad tengo. O sea, esto es un atleta de alto rendimiento. Cuando empiezo a reflexionar en todo esto y todo lo tengo sincronizado. La caracterización de los activos intangibles, Luis nos mostraba este cuadro, qué son los activos, pero ¿ustedes recuerdan qué norma es esta? Que puede ser una guía para que ustedes tengan de cómo identificar activos intangibles. ¿Saben qué norma ISO es esta? Que nos habla de cómo gestionar activos intangibles, de qué procesos hay que tener, de cómo los debo documentar, cómo debo mantener actualizado. Los divido en los 3 procesos, los procesos centrales, los procesos operacionales y los procesos de interfase. ¿Recuerdan qué norma ISO es? Pues ustedes, tomando esta ISO de referencia, ven que aquí hay un listado de muchos intangibles que son pertinentes a su área operacional. Los activos de software, los activos de contenido, los activos digitales, el hardware, las licencias, los contratos y los activos de servicio. Todo eso es lo que ustedes tienen. Pues aquí vemos que es la ISO 19770, que es una guía para que ustedes puedan tener esa referencia de gestionar activos intangibles. Haciendo la salvedad de que no necesariamente se tiene uno que certificar en una ISO, a no ser que el mercado lo pida, porque en muchas compañías y en la industria del software también existe esa presión por las certificaciones. Y cuando hay un exceso de certificaciones se inmoviliza la gerencia de una compañía. En algunas empresas industriales yo he ido, en mi ciudad alguna vez estaba yo conversando con uno de los gerentes cuando entró una llamada que si podía recibir a un cliente. Hombre, yo hoy es la semana entrante y le dice el gerente, hombre, no, qué pena, no te puedo atender la semana entrante porque tengo auditoría. Pues yo colgó, teníamos la suficiente amistad y le dije, oiga, qué locura la que estás diciendo, hombre. ¿Cómo es más prioritario una auditoría ISO que un cliente? Es que ¿quién le está dando la comida, la vida al cliente? ¿Usted cómo se va a inmovilizar? Pues no, que vengan. Si usted tiene que parar la empresa para que le hagan una auditoría ISO, eso le quedó muy mal montado. Porque lo que uno tiene que documentar es lo que uno hace. Lo que uno hace. Ustedes ven que en los parques grandes uno ve el camino en cemento y luego ve el camino en tierra. Porque la gente no sigue el camino en cemento, sino que hace el atajo. ¿Cierto? Pues en unos países, antes de construir el pasador en cemento, miran la gente por dónde sigue. Y ese conducto natural, ese es el que le hacen el pasadizo en cemento y el parque vive perfecto. Así tenemos que manejar las normas ISO. ¿Qué es lo que naturalmente nosotros estamos haciendo? Aprovechar para organizar algunas cosas, pero no cambiemos el estilo de trabajo, la cultura, por certificarnos, porque nos enredamos. Entonces, esta ISO se la recomiendo que la tomen como una guía para que ustedes miren cómo se maneja de una manera estructurada ese cuerpo de activos intangibles que tienen en sus empresas.
¿Y qué hacemos con los micrófonos? Bueno, No, ya. al principio de la sesión, hablamos de que nos íbamos a enamorar de los intangibles. Y pues se nos ocurrió que cuando uno habla de enamoramiento, pues tiene que tener ejemplos prácticos, ¿no? Entonces, ¿cómo sucede la forma en que un hombre se acerca a una mujer? Que todavía no nos toca a nosotros tener la iniciativa, ¿no? Todavía no sabemos muy bien por qué. Pero bueno, yo quiero entablar una relación con una mujer y lo primero que hago es tratar de que ella sepa que yo existo. Cuando logro, digamos, que ella de alguna manera sepa o esté consciente de mi existencia, evalúa, digamos, mi siguiente paso es que me considere una persona interesante. Una persona interesante que se gradúe a ser una persona que pueda ser considerado. Del interés a la consideración hay un trecho. Finalmente, cuando logro que ella disfrute mi compañía, puedo eventualmente llegar a tener una relación. Así sucede, digamos, mal que bien, digamos, en el proceso de enamoramiento. Si uno lo mira en términos de los intangibles, el proceso es similar, o comparable, o análogo. Uno tiene que identificar los intangibles. Y eso es lo que vamos a hacer ahora después del break. Vamos a hacer un trabajo de identificación, y no solamente de identificación, sino de mapeamiento. Porque no solamente es identificarlos, sino que son relevantes. Y eso me permite caracterizarlos, eventualmente potenciarlos y finalmente asegurar que tengo una generación de valor perdurable. Entonces es un proceso que arranca pues desde el comienzo, desde yo existo y yo identifico. Y lo que queremos de alguna manera en el resto de la mañana de hoy es empezar ese proceso, o darles los elementos o las herramientas para que ustedes mismos puedan empezar ese proceso. Las primeras dos fases nos hablan de la reflexión estratégica vis-a-vis los intangibles. Las siguientes dos fases incluso nos hacen reflexionar sobre activos intangibles ocultos. Y obviamente la última fase habla ya de ventajas concretas. Entonces, si les parece, pero ¿cómo están ustedes? Ya nos podemos seguir, podemos parar un rato, tomar un café, tomamos un café, estiramos un ratito piernas y nos volvemos a sentar en unos 10 minutos. Sí, exacto. Aquí tenemos los mensajes claves que queríamos comunicarles, pero pues realmente nos vemos en 10 minutos.